Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. Conozca más de nuestro fundador. Visite nuestra página en internet www.joseluissoto.com www.joseluissoto.com. Esta niña necesita de usted. Soy muy pobre y quiero ser alguien en la vida. Si usted me patrocina, podré ser alguien en la vida. Gracias por su ayuda y que Dios le bendiga más. Dé la mano a su hermano. Ayúdenos a ayudar a los niños pobres. El Concilio Internacional Una Cita con Dios le anima a sembrar en el terreno infantil. Recuerde, los niños son el potencial para el futuro. Envíenos su ofrenda de amor. Desde ya, nuestro director José Luis Soto agradece su apoyo. Si usted desea patrocinar a un niño, por favor escríbanos a Una Cita con Dios, P.O. Box 1387, Corona, California. Código postal 92878 o llámenos al área 951-444-6222. A continuación, su segmento Buzón de Preguntas. La pregunta de hoy viene de Ignacia de Huntington Beach, California. En su carta es una pregunta larga y, entre otras cosas, me dice: mi pregunta es esta. ¿Pueden tener los creyentes 2 o 3 dones? Explíqueme qué es discernimiento de espíritu. Una persona puede ser bautizada 2 veces en el Espíritu Santo. Por ejemplo, el Espíritu Santo lo bautiza y habla en lenguas de un modo, y ahora yo quiero de otro modo. Por ejemplo, yo hablé en lenguas antes y ahora quiero otra lengua diferente. ¿Puede bautizarme en otra lengua diferente a la que otra vez hablé cuando primero me bautizó? Bueno, hermana Ignacia, vamos a hacer lo mejor para contestar su pregunta, aunque es una pregunta basada en experiencias personales que para muchos no la entienden o no tienen mucho significado. Me refiero al bautismo del Espíritu Santo, pero que es un tema tan interesante en la palabra de Dios. La primera parte es si puede un creyente tener 2 o 3 dones. Bueno, en 1 Corintios, capítulo 12, versículos 8 al 11, revela que los dones son entregados y dados por el Espíritu Santo. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 12 y versículos 8 al 11. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como podemos ver, esto es totalmente entregado por el Espíritu Santo y está a juicio del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo quien tiene absoluta potestad de los dones del Espíritu Santo. Como es el Espíritu Santo quien los entrega a cada persona en particular como Él quiere, entonces una persona puede tener 2 o 3 de acuerdo a su experiencia, o puede tener más dones si el Espíritu Santo desea entregárselos de acuerdo a la fe y a la vida santificada que lleve ese hombre o esa mujer delante de su presencia. Así es que
Los dones son para la iglesia. La iglesia la componen todos aquellos redimidos por la sangre de Cristo. Y esa herencia, como es entregada por Dios, la entrega a cada uno como Él quiere. En la potestad del Espíritu Santo queda quien tiene 2 o 3, o uno solo, o ninguno. Él escudriña los corazones, el Espíritu Santo analiza la vida de cada uno y así le permite tener los dones. Y es muy interesante aclarar que nadie que no trabaje necesita dones. Ninguno que no corte árboles necesita un hacha. Ninguno que no sea mecánico necesita llaves para zafar tornillos. Por lo tanto, un creyente no solo porque es creyente va a alcanzar los dones del Espíritu Santo, sino aquel que sale a trabajar, aquel que sale a buscar las almas, aquel que de verdad decide servir a Dios en espíritu y en verdad, se encontrará él mismo, descubrirá diferentes dones que hay en su vida como regalo de Dios por el trabajo que esté realizando, además de su fe y de su santidad delante de Dios. Es muy importante entender que una persona que no trabaje en los caminos del Señor y para el Señor, yo dudo que tenga dones del Espíritu Santo, otro que en sí es un don, la salvación del alma. Eso es todo lo que podrá disfrutar. El creyente sí puede tener varios dones si el Espíritu Santo se los da. En cuanto a su pregunta de qué es discernimiento de espíritus, el discernimiento de espíritu es algo que debe estar en cada creyente que predica la doctrina completa del Señor, de Jesucristo. Salva, sana, bautiza y volverá. Porque en esa doctrina completa nos enfrentamos mucho a los demonios. Hay personas que están frente a demonios y no logran identificarlos. ¿Por qué? No tienen discernimiento de espíritu en ese aspecto de analizar los espíritus. El apóstol Pablo nos dice que analicemos los espíritus a ver si son o no son de Dios. Pero una persona que no tiene discernimiento de espíritu, a veces le está hablando un demonio o un falso profeta delante y no logra identificarlo, sino que se hacen ecos. De ahí las falsas doctrinas por falta de discernimiento de espíritus. Se levanta una persona con una doctrina falsa, un espíritu egoísta, egocéntrico, un espíritu que no glorifica al Señor y lo siguen porque habla cosas grandes y espectacularidades. Una de las cosas principales que tienen las personas, especialmente los hispanos, que nos gusta el show y la espectacularidad. Un hombre que habla cosas grandes e impresiona, lo siguen como si tuviera una unción poderosa del Espíritu y puede que tenga un demonio dentro de sí mismo. Una persona que disfruta el discernimiento de espíritus no lo pueden engañar. Un hombre o una mujer dotado por ese discernimiento sabe, capta, respira inmediatamente, no siente o siente testimonio del Espíritu Santo o no siente del Espíritu Santo y siente un rechazo cuando un espíritu falso está hablando, aunque hable grandezas de Dios. Fue el caso de aquella mujer que seguía al apóstol Pablo todos los días diciendo, estos son hijos del Dios Altísimo. Hasta que ya Pablo no pudo más, se viró y le habló al demonio, dice la palabra, diciéndole, sal fuera de ella y déjala libre. Y se fue el espíritu de aquella mujer, que le costó un problema después porque el dueño del negocio quería vengarse de ellos, que tenía aquella mujer posesionada de demonios, que para muchos ella hablaba en el nombre de Dios. Pero con discernimiento de espíritu, Pablo pudo reprender al demonio y tuvo que huir. El discernimiento de espíritu nos permite identificar en realidad y identificar la verdadera entidad de un espíritu que nos hable, sea demonio, sea quien sea. En los últimos tiempos nos habla la palabra de Dios que hablará grandezas el gobierno del anticristo. Cuando nosotros, llenos de la presencia del Espíritu Santo, gozamos de ese discernimiento, podemos oler por dónde viene desde que comiencen a hablar lo que buscan, porque ese don del Espíritu Santo nos advierte y nos permite interpretar la realidad. Por otra parte, en su pregunta me dice que si las lenguas puede ser bautizada una persona una o dos veces.
Bueno, el bautismo del Espíritu Santo, como todos los dones de Dios, son irrevocables. Por ejemplo, la salvación del alma es irrevocable si el hombre no decide regresar al mundo. Pero si el hombre o la mujer que posee la salvación del alma decide regresar, es lo mismo que el Señor Jesucristo le habló a sus discípulos diciéndole cuando la gente se le iba, ¿se quieren ir ustedes también? Ya ellos habían sido limpios por la palabra, pero el Señor les dijo que si por voluntad de ellos decían apartarse o decidían apartarse, podían hacerlo en cualquier momento, pero claro, ya no podrían contar más con la comunicación con el Señor Jesús, ni la comunión con el Espíritu Santo. De igual manera, el que recibe el bautismo del Espíritu Santo puede perder ese regalo contristando al Espíritu Santo y aún hasta blasfemando contra el Espíritu Santo. Para esa persona ya no hay más bautizo. Concluyendo, en síntesis, el Espíritu Santo nos bautiza una vez y nos da la facultad de hablar en otras lenguas como evidencia física de haber recibido ese poder, que fue lo que ocurrió en Hechos capítulo 2, versículos 3 y 4, en el aposento alto allá en Jerusalén, y en Hechos capítulo 10, versículo 44, en la casa de Cornelio el centurión con los gentiles. Ahora, ese bautismo se puede perder, como antes dije, y no hay más bautizo. Lo único que ocurre es que cuando la persona regresa al Señor, si hubiera pecado, y se arrepiente y vuelve al Señor, vuelve a gozar las facultades y la relación con el Espíritu Santo. Como ese don que el Señor dio es irrevocable, lo puede obtener si no hubiese blasfemado contra el Espíritu Santo, donde ya entonces no hay más comunión con el tal hombre o la tal mujer. Acerca de las lenguas, si habla una lengua y después otra, cuando usted recibe el bautismo por el Espíritu Santo, está facultado para hablar lenguas humanas y angélicas, nos habla el apóstol Pablo. En el caso del aposento alto, hablaron lenguas humanas de diferentes personas que estaban allí, que ellos mismos testificaron, partos y medos, los que moramos en Mesopotamia, etcétera, etcétera, les oían hablar a los hebreos en sus lenguas que ellos no conocían y glorificaban a Dios. Yo he tenido experiencias personales de personas que han hablado aún en dialectos humanos y en idiomas que no sabían hablar. Conocí un pastor en Cuba, fue mi pastor, y bajo el Espíritu Santo, hablando en lenguas, en un derramamiento del Espíritu Santo, comenzó a hablar inglés. Había un misionero americano allí, y después que terminó la bendición, se le acercó al pastor hablándole en inglés, y todo lo que pudo decir le dijo, no inglés. Y ¿cómo va a ser? Dijo el misionero, si usted estaba hablando en un perfecto inglés hace 5 minutos. Bueno, ahí vemos cómo lo mismo que ocurrió en el aposento alto, ocurre en diferentes partes. Esa es una facultad de hablar. Muchas personas entienden que siempre tienen que repetir la misma palabra, pero eso no es tener don de lenguas. Eso es, se puede aprender hasta de oírlo a otra persona y después repetirlo. Pero el don de lenguas es la facultad de hablar o haber sido bautizado por el Espíritu Santo. A veces hablamos en lenguas que no conocemos. Así es que no es una palabra o unas palabras, sino idiomas que como señal hablamos, unas veces en canto, otras en oración, etcétera, etcétera. Que el Señor le bendiga a nuestra hermana Ignacia por participar en Buzón de Preguntas. Aquí concluyo mi respuesta. Conozca más de nuestro ministerio. Visite nuestra página de internet. www.conciliouccd.org.